¿Cómo es posible que un país sin un solo río permanente se convierta en una de las naciones más ricas del mundo? ¿Cómo es posible que un lugar que antes no tenía salas de cine ahora quiera convertirse en un destino de entretenimiento mundial? ¿Y cómo es posible que una sociedad conservadora esté cambiando a una velocidad que mantiene al mundo entero observando? Quizás si queremos comprender Arabia Saudita, primero debamos dejar atrás todos y cada uno de los prejuicios que hemos tenido. Número 15. Los titulares de las noticias frente a la realidad del país donde vive la gente. No se conoce realmente Arabia Saudita hasta que uno entra en un centro comercial de Riad un fin de semana por la noche. Las calles están llenas de gente. Grupos de amigos se reúnen para tomar un café. Las familias salen a dar un paseo después de cenar. Desde que se puso en marcha el programa de reformas Visión 2030, Arabia Saudí ha estado cambiando a una velocidad vertiginosa. Las salas de cine han reabierto sus puertas tras décadas de prohibición. Las entradas para los conciertos internacionales se están agotando. Los festivales, los eventos deportivos y los centros de entretenimiento se están convirtiendo en parte habitual de la vida urbana. Lo que más sorprende a los turistas no es el lujo, sino lo familiar que les resulta todo. Se trata de darse cuenta de que detrás de todos los titulares sensacionalistas, todavía hay millones de personas corrientes que simplemente viven su día a día. En el puesto número 14, en Arabia Saudita, los buenos modales a veces comienzan con comer con las manos. Aquí tienes un dato curioso. Si alguna vez te invitan a cenar a una casa saudí, os sentaréis juntos mientras se coloca una enorme fuente de kabsa en el centro de la mesa. Todos se reúnen alrededor y el anfitrión empieza a comer con las manos. Comer con las manos es una tradición cultural muy arraigada, especialmente durante las cenas familiares y las grandes celebraciones en Arabia Saudita. Para muchos saudíes, sobre todo en ocasiones tradicionales, comer con la mano derecha no es señal de informalidad. Al contrario, es una cortesía de larga tradición. Las personas utilizan 3 dedos para enrollar cuidadosamente una porción de arroz del tamaño de un bocado, comiendo solo de la comida que tienen directamente delante, con cuidado de no tocar la porción de nadie más. Como invitado, normalmente te ofrecerán los cortes de primera calidad, como la cabeza de cordero o los mejores trozos de carne. Bueno, el número 13. El último país del mundo en permitir que las mujeres tomen el volante. Imagínese tener su licencia de conducir, su propio coche, y saber exactamente a dónde necesita ir. Pero lo único que te impide ponerte al volante es el hecho de ser mujer. Parece una historia de hace décadas. Sin embargo, hasta 2018, Arabia Saudita seguía siendo el único país del mundo que prohibía a las mujeres conducir. En tan solo unos pocos años, lo que antes se consideraba imposible se ha convertido en la nueva normalidad para una generación que crece en Arabia Saudita. Algunos países cambian tan lentamente que apenas te das cuenta. Otros cambian tan rápido que dejan al mundo entero dando vueltas. Arabia Saudita definitivamente pertenece a ese segundo grupo. Si uno pudiera retroceder a la Arabia Saudí de hace 10 años, muy poca gente habría creído que la realidad actual mostraría a mujeres paseando por las avenidas de Riad, con pleno control de su propio trayecto. Número 12. En el centro de Jeddah, toda una ciudad vive gracias a los dones del Mar Rojo. Al pensar en Arabia Saudita, muchos imaginan interminables dunas de arena en el desierto. Pero Jeddah cuenta una historia completamente diferente. Se trata de una importante ciudad situada a orillas del Mar Rojo, donde el océano moldea la forma en que los lugareños construyen sus casas, se divierten y disfrutan de la vida a diario. Paseando por el casco antiguo de Al-Balad, te encontrarás con casas construidas con piedra de coral extraída directamente del Mar Rojo. Cuenta con balcones de madera de la marca Roshan, diseñados hace siglos para captar la brisa marina y proporcionar una refrigeración natural. Hoy en día, dentro de esas mismas casas, encontrarás cafeterías, galerías de arte y hoteles boutique donde tanto los lugareños como los turistas pasan horas paseando y explorando. Al abandonar el casco antiguo y adentrarse en la carretera costera de la Corniche, se despliega ante nosotros un panorama completamente nuevo. La fuente del Rey Fahd lanza continuamente una columna de agua de mar a más de 300 metros de altura, convirtiéndose en un punto de referencia familiar de Jeddah al anochecer. No muy lejos, la mezquita Al-Ramah da la impresión de flotar sobre el agua cuando sube la marea. Aquí también acuden muchas familias saudíes para pasear, contemplar la puesta de sol y escuchar la llamada a la oración que resuena sobre el Mar Rojo.
Lo emocionante es que los fines de semana, muchos habitantes de Jeddah salen a navegar, a bucear entre los arrecifes de coral o a explorar los restos de naufragios en el fondo del Mar Rojo. Dado que Arabia Saudí se abrió al turismo internacional hace tan solo unos años, muchos puntos de buceo en la región se han convertido en destinos nuevos e inexplorados para los buceadores internacionales. Algunas ciudades son famosas por sus desiertos, pero Jeddah sorprende con una vida completamente centrada en el mar. Y eso es quizás lo menos esperado de Arabia Saudita. En un país tan ligado a las imágenes de arenas ardientes, existe una ciudad donde el ritmo de vida, la arquitectura, la cultura y las tardes de los lugareños comienzan con el Mar Rojo. Número 11. Las mascotas más salvajes del mundo. Imagínate esto. Estás detenido en un semáforo en rojo en Riad. A tu lado hay un SUV de lujo con ventanas tintadas oscuras. Uno supone que la persona que sale de allí probablemente sea un empresario adinerado o un príncipe joven. Entonces se abre la puerta, y lo primero que sale de ella es un tigre. Durante años, los videos virales de leones, guepardos y tigres de Bengala viajando de copiloto en superdeportivos se han vuelto virales en las redes sociales. Para una pequeña parte de los ultrarricos del Golfo, poseer mascotas raras y exóticas fue en su momento considerado el máximo símbolo de estatus, una forma de ostentar poder y destacar. En la actualidad, Arabia Saudita ha intensificado la represión contra la posesión de animales salvajes y ha reforzado los controles sobre el comercio ilegal. Lo que algunos consideraban un símbolo de estatus de élite, ahora es objeto de un controvertido debate sobre ética y responsabilidad. Pero esas historias de tigres en el asiento del copiloto nos dejan con una pregunta diferente. Cuando puedes comprar casi cualquier cosa, ¿qué es lo que realmente vale la pena poseer? Número 10. La costumbre de casarse con tu primo o prima. Después de todas las historias sobre el café, las pausas para la oración y un ritmo de vida único, hay otro hecho que sorprende a muchos extranjeros. Imagina que estás asistiendo a una boda. Los novios entran luciendo radiantes. Entonces alguien se inclina y te susurra al oído. En realidad son primos. En muchos países occidentales, esa noticia podría dejar a toda la sala paralizada. Pero en Arabia Saudita, en realidad, no es tan raro. Para algunas familias, es una forma de mantener los lazos estrechos, fortalecer la confianza entre los parientes y garantizar que los niños crezcan en un entorno donde todos se conocen a la perfección. Lo interesante es que esta tendencia está cambiando gradualmente. A medida que la generación más joven tiene más oportunidades de estudiar, trabajar y ampliar sus círculos sociales, la tasa de matrimonios dentro de la familia ha ido disminuyendo en ciertas áreas. Sin embargo, para muchas familias, sigue siendo una opción culturalmente aceptada. En el 9º lugar, un país que te recibe con té, bueno, en realidad, con café. En Arabia Saudita, invitar a alguien a tomar una cerveza o una copa de vino es prácticamente inexistente. Es uno de los pocos países del mundo con una prohibición total del alcohol, respaldada por severas sanciones para quienes lo fabriquen, vendan o consuman ilegalmente. Pero una vez que vives allí el tiempo suficiente, te das cuenta de algo. A los saudíes todavía les encanta reunirse para ponerse al día y charlar. La única diferencia es lo que se vierte. En lugar de cerveza o vino, te ofrecerán una taza de café árabe kahwa, preparado con cardamomo, que normalmente se sirve desde una cafetera dala tradicional en pequeñas tazas sin asa. Desde una reunión informal en el salón hasta una importante recepción oficial, ofrecer café es la máxima muestra de hospitalidad y respeto. Resulta fascinante cómo, mientras que muchas culturas utilizan el alcohol para romper el hielo, los saudíes lo hacen con café, citas y conversaciones que se prolongan durante horas. Número 8. El país donde todo se detiene 5 veces al día. Imagina que estás en medio de una reunión en Arabia Saudita, o de compras, o tomando un café con amigos. De repente alguien mira su reloj. Es hora. Y así, de repente, todo lo que estaba sucediendo se detiene, y todo el país entiende perfectamente por qué. Los musulmanes realizan 5 oraciones diarias, desde el amanecer hasta bien entrada la noche. Por ello, el ritmo de vida en Arabia Saudita se rige por una serie de pausas únicas. La llamada a la oración resuena desde las mezquitas. Algunas personas terminan lo que están haciendo y rezan un poco más tarde, mientras que otras interrumpen sus conversaciones en ese mismo instante para realizar el ritual a tiempo. 5 veces al día para recordar su fe, para tomar un respiro, para desconectarse de las notificaciones, las reuniones y las listas de tareas pendientes.
En Arabia Saudita, muchas personas aún organizan su día en torno a estas pausas para dedicarlas a lo que consideran más importante. Si pudieras añadir una pausa a tu día, ¿para qué la usarías? ¿Rezar? ¿Tomar café? ¿Llamar a un ser querido o simplemente sentarse en silencio durante unos minutos? Déjame tu opinión en los comentarios. Número 7. En Arabia Saudí, cosas que antes estaban prohibidas ahora forman parte de la vida cotidiana. Si alguna vez has visitado Arabia Saudita, te darás cuenta rápidamente de que es una tierra de paradojas. Es una sociedad que se moderniza a una velocidad vertiginosa, pero que aún conserva normas que difieren mucho de las del resto del mundo. El ejemplo más claro de esto es el alcohol. Aunque Riad y Jeddah reciben una afluencia de turistas internacionales con un número cada vez mayor de hoteles de lujo, la fabricación, venta o consumo de alcohol sigue estando estrictamente prohibido. Ni siquiera encontrarás alcohol en los minibares de los hoteles internacionales. En cambio, encontrarás que el café árabe, el té y las largas conversaciones son una parte esencial de la vida saudí. Mientras tanto, el panorama del entretenimiento está cambiando a una velocidad vertiginosa. Los cumpleaños, el día de San Valentín y los aniversarios de boda se están convirtiendo en celebraciones habituales en las grandes ciudades. Floristerías, pastelerías, tiendas de regalos y decoraciones de temporada están apareciendo por todas partes, especialmente en Riad y Jeddah. Para muchas familias jóvenes, esto se ha convertido simplemente en una parte normal de la vida en la ciudad. El cine es otro ejemplo perfecto. Los fines de semana, las cadenas de cines como AMC y Vox Cinemas están repletas de familias, grupos de amigos y parejas. Cuesta creer que hace tan solo unos años, muchos saudíes tenían que viajar a Bahrein o Dubái solo para ver una película de estreno. En la actualidad, Arabia Saudí es uno de los mercados cinematográficos de más rápido crecimiento en Oriente Medio. Quizás lo más singular de Arabia Saudita hoy en día no sea solo lo que ha cambiado. Así es como los valores tradicionales y la vida moderna logran coexistir, dando forma a un país muy diferente de lo que mucha gente solía imaginar. Número 6. Perder a tu esposa en un mar de abayas negras en cuestión de segundos. En Arabia Saudita existe un chiste recurrente muy conocido. Si vas de compras un fin de semana, podrías perder a tu esposa por completo en cuestión de segundos. Parece el típico chiste sobre el matrimonio, salvo por un detalle. En realidad puede suceder. Durante años, fue costumbre que muchas mujeres saudíes vistieran una abaya negra cada vez que salían. Al observar desde la distancia un centro comercial abarrotado o un mercado tradicional, la vista a veces puede parecer un mar en movimiento de túnicas negras. Nos recuerda que incluso las cosas que hacen reír a los ajenos a la cultura suelen tener su origen en valores culturales muy particulares. En la actualidad, las mujeres saudíes están mostrando una mayor diversidad en su forma de vestir. Muchas están optando por diferentes estilos de abayas, añadiendo estampados y colores, o simplemente no las usan con tanta frecuencia como antes. Número 5. Hay ciudades que te hacen olvidar que estás en medio de una península desértica. Si solo conoces Arabia Saudita por fotos de desiertos, podrías pensar que todo el país no es más que arena dorada y edificios modernos. Pero basta con salir de Riad durante unas horas para adentrarse en una Arabia Saudita completamente diferente. Existen ciudades antiguas excavadas directamente en las paredes de los acantilados. Hay pueblos de piedra de varios pisos enclavados entre verdes montañas, y cada región posee una identidad tan distintiva que muchos viajeros sienten que están entrando en países completamente diferentes. En Alula, las tumbas de piedra de Hegra aún se alzan imponentes en el desierto después de miles de años. Desde que Arabia Saudí se abrió al turismo internacional, este lugar se ha convertido rápidamente en uno de los favoritos a nivel mundial, ya que es a la vez impresionantemente majestuoso y mucho más tranquilo que muchos otros sitios patrimoniales famosos de Oriente Medio. Durante el día, los visitantes exploran enormes acantilados de arenisca, y por la noche, muchos se quedan despiertos para contemplar el cielo estrellado del desierto. Mientras tanto, en las montañas de Asir, el ambiente cambia por completo. Las casas de piedra de varios pisos de Rijal Alma se encuentran rodeadas de un clima fresco y una vegetación exuberante, donde los vibrantes diseños de Kat al-Asiri aún se conservan y son enseñados por mujeres locales. Los visitantes no solo recorren museos o toman fotos, pueden pasar el rato en cafés,
alojamientos familiares y espacios artísticos renovados dentro de estas casas antiguas. Lo interesante es que los saudíes modernos no ven estos lugares simplemente como sitios históricos para contemplar. Los están devolviendo a la vida. Estos barrios antiguos se han convertido en puntos de encuentro de fin de semana, sede de festivales culturales, exposiciones de arte y espacios para negocios locales. Los pueblos que antaño eran tranquilos ahora dan la bienvenida a viajeros de todo el mundo, mientras que los motivos tradicionales de Asir aparecen en aeropuertos, hoteles, cafeterías y muchos diseños arquitectónicos modernos. Quizás eso es lo que hace que Arabia Saudita sea tan diferente de lo que la gente imagina. Es un país con regiones culturales diversas, donde un viaje de tan solo unos cientos de kilómetros abre un paisaje, una arquitectura y un ritmo de vida totalmente nuevos. Número 4. Una época en la que los novios solo conocían a sus novias la noche de bodas. En Arabia Saudita, hubo un tiempo en que la primera pregunta que la gente hacía no era ¿cómo se conocieron ustedes dos? La pregunta era ¿ya se han conocido las dos familias? Y aquí está lo que más sorprende a muchos extranjeros. Antes había novios que entraban a su propia boda sin haber visto nunca con claridad el rostro de su novia. Parece una historia de hace siglos. Pero en los matrimonios tradicionales, las familias solían tomar la iniciativa en la creación de redes y la selección de candidatos. Debido a las estrictas barreras entre hombres y mujeres, muchas parejas tuvieron una interacción muy limitada antes de la boda. Y en algunos casos, el novio no veía oficialmente a la novia hasta muy cerca del gran día. Para muchas familias, lo más importante no fue el amor a primera vista. Se trataba de un conjunto de valores compartidos, la reputación familiar, y la creencia de que el matrimonio es la unión de dos familias, no solo de dos individuos. Hoy en día, gracias a la modernización, las cosas se han ido abriendo gradualmente. Pero quizás sea precisamente este tipo de historia lo que hace que Arabia Saudita sea tan fascinante. Número 3. Los dos animales más queridos ni siquiera viven en un zoológico. Si alguna vez visitas Arabia Saudita, te darás cuenta rápidamente de que hay dos animales absolutamente por todas partes. Uno de ellos es el camello, el otro es el halcón. Aquí no son solo animales, son una parte fundamental de la identidad nacional. Cada año, el Festival de Camellos Rey Abdulaziz atrae a decenas de miles de pastores y visitantes de todo el mundo. Aquí, los camellos son juzgados por su apariencia, como en un concurso de belleza. Los jueces evalúan la forma de la cabeza, el cuello, la joroba y la postura general de cada camello. De hecho, los organizadores incluso utilizan escáneres y controles veterinarios para detectar cualquier tipo de retoque estético, como botox o rellenos. Un camello premiado puede llegar a valer millones de dólares y convertirse en el mayor orgullo de toda una familia. Pero esa es solo la mitad de la historia. En Arabia Saudita, los halcones ocupan un lugar igualmente especial. Hoy en día, los lugareños siguen criando y entrenando halcones como pasatiempo tradicional. Los visitantes pueden toparse fácilmente con festivales de halcones, carreras de velocidad, exposiciones o propietarios que llevan sus aves a mercados especializados. Los halcones raros incluso tienen sus propios pasaportes para que puedan viajar al extranjero con sus dueños a eventos internacionales. Lo fascinante es que, en medio de ciudades modernas repletas de metros, superdeportivos y rascacielos, los saudíes aún guardan un lugar especial para estos dos animales que en su día definieron la vida en el desierto. Por un lado, tenemos al camello como símbolo de resistencia. Por otro lado, el halcón como símbolo de paciencia y coraje. Algunos países conservan su cultura en museos. En Arabia Saudita, esa cultura sigue muy viva, caminando a cuatro patas y extendiendo sus alas por el cielo cada día. Número 2. En Arabia Saudita, usar la mano equivocada puede causar cierta incomodidad. Imagina que acabas de tomar una taza de café de un barista o que le has entregado un pequeño obsequio a alguien que acabas de conocer. Todo parece completamente normal, pero entonces se percibe un ligero momento de incomodidad. Esto se debe a que en Arabia Saudita, al igual que en muchas otras culturas de Oriente Medio, la mano derecha es la designada para socializar, comer y pasar objetos. Puede parecer un detalle sin importancia, pero para muchos saudíes es una forma de mostrar respeto a la persona que tienen enfrente. Según tradiciones ancestrales, la mano izquierda se reserva para la higiene personal, mientras que la derecha se utiliza para saludar, comer y ofrecer cosas buenas. Por eso, al aceptar una taza de té, entregar una tarjeta de visita o dar un regalo,
La mayoría de la gente utiliza de forma natural la mano derecha, un reflejo que tienen innato desde la infancia. Resulta fascinante cómo, en una Arabia Saudita con trenes de alta velocidad, superaplicaciones y ciudades que cambian día a día, estas sencillas normas de cortesía se conservan con tanto esmero. En primer lugar, la gastronomía saudí te hace olvidar que estás en medio del desierto. Mucha gente piensa que la comida saudí no es más que carne a la parrilla con arroz. Pero una vez que te sientes a disfrutar de una comida tradicional, verás que los dátiles, el café y las enormes fuentes de comida son el verdadero corazón de su cultura de unión. El plato estrella suele ser el cordero o el pollo de mandi, asado lentamente en un hoyo subterráneo sellado que cuelga justo encima de una olla de arroz, de modo que cada gota de caldo sabroso se impregna en los granos. Junto a él se encuentra el salig, un plato cremoso de arroz cocido en leche con un sabor suave y reconfortante, que muchas familias consideran la comida reconfortante por excelencia después de un largo día o durante las reuniones de invierno. El postre es otra historia completamente distinta. Kunaina es un pan triturado mezclado con dátiles y ghee, un plato energético con profundas raíces en la supervivencia en el desierto. Lo interesante es que en Arabia Saudita los dátiles no son solo fruta. En concreto, la variedad ajwa, que se cultiva en Medina, es un regalo popular que se utiliza para dar la bienvenida a los invitados y que se encuentra a diario en las mesas. Si entras en cualquier casa, hotel o salón tradicional majlis, te ofrecerán fácilmente un plato de dátiles junto con una taza de café árabe antes incluso de que comience la conversación. Hoy en día, los viajeros pueden disfrutar de estas comidas en todas partes, desde restaurantes tradicionales en Riad y Jeddah hasta mercados antiguos o acogedoras zonas agrícolas. Es maravilloso ver que incluso con la modernización de las ciudades, muchas familias saudíes aún conservan la tradición de reunirse alrededor de una gran bandeja los fines de semana o días festivos, porque para ellos una comida es un momento para conectar generaciones. Aquí, un plato de dátiles, una taza de café y una enorme fuente de comida no solo sirven para llenar el estómago. Representan un saludo, una hospitalidad y una cultura que aún se mantiene bellamente viva en la vida cotidiana. Si te apasiona explorar perspectivas ocultas del mundo de las que poca gente habla, no olvides seguir el canal. Al hacerlo, literalmente nos estás metiendo dinero en los bolsillos. Acabamos de explorar juntos algunos datos sorprendentes sobre Arabia Saudita, descubriendo detalles fascinantes y peculiares, así como la vida real en Arabia Saudita. No se trata solo de cultura religiosa, como podrías pensar. Y quién sabe, en el próximo video podríamos explorar juntos otro país que os dejará sin aliento. Espera, ¿esto es real? Nos vemos en el próximo video.